Lorena, soy estudiante y responsable de la carrera de acompañamiento terapéutico dentro del Centro Social de la UNED. Es una alegría enorme darles la bienvenida a la charla titulada El rol del acompañante terapéutico en consumos problemáticos. Un espacio que pensamos con mucho compromiso para seguir fortaleciendo nuestra formación y generando instancias de reflexión colectiva. Desde el centro creemos que la universidad pública no solo se construye en las aulas, sino también en estos encuentros, donde podemos compartir saberes, experiencias y debates que nos atraviesan como futuros y futuras profesionales. La charla de hoy nos invita a pensar el rol del acompañante terapéutico en el abordaje de los consumos problemáticos, una problemática compleja que nos interpela desde lo profesional, lo institucional y lo humano. Para dar comienzo a esta charla voy a presentar a nuestras invitadas. Karina Cabrera, abogada, profesora, especialista en adicciones y derecho penal, docente universitaria en la Universidad de Loma de Zamora y en la UNAP, consejera escolar. Ana María Zurdi, licenciada y docente en Ciencias de la Educación, licenciada en Psicología, docente de la UNAP en las materias de Ética, Ocupación Humana y Prácticas 2. Y Nadia de Aguli. De Águila, sí, también anotado. Técnica en acompañamiento terapéutico por la UNAP, docente universitaria de la Cátedra de Prácticas de Acompañamiento Terapéutico 1 y 2 en la UCLO. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Para mí siempre es un privilegio hablar para la gente que se está, para futuros profesionales, pero un privilegio más grande porque las cosas buenas salen siempre improvisadamente. En principio Nadia es ayudante desde que empecé en UNAP, acompañando, siempre está acompañando en diferentes proyectos, y Ana, que recién estaba en la cátedra de muchos de ustedes, que se sumó, yo digo, no puedo creer que la profesora sea Ana, así que bueno, vamos a empezar improvisadamente. No, pero por favor pasen, pónganse cómodos, ¿sí? La idea es... sillas de allá? En principio, ustedes son todos, ¿alguien estudió una carrera diferente a la tecnicatura en acompañamiento terapéutico? No. Sí, decime. Paramédico, bien. ¿Trabajás en el área de las adicciones? Tuve sí en el de la noche. Ah, bien. Bueno, nos vas a aportar muchísimo de lo que es la atención primaria. En el área de la salud. Sí, bien del área de la salud. Bueno, y la mayoría son todos. También ahí está Victoria, que nos da la mano, pedimos un aplauso para ella. Y es ayudante del Seminario de Integración en Abordaje de las Adicciones, cátedra que tengo en la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Zamora. ¿Ahí estamos? ¿Ya estamos todos? Perfecto. Bueno, acá puse, perdón, sí, ya se está pasando, es técnica universitaria, puse arte, 5 de la mañana, haciendo el power, pasan estas cosas, señora mayor, todo junto, estoy perdonada, perdón. El rol de la T en los abordajes a los consumos problemáticos, nuevos desafíos en el campo laboral, en virtud de lo que es la nueva ley de salud mental. Vos, Ana, interrumpime cuando gustes, quieras. En lo que es, digamos, los nuevos abordajes en el campo de la salud mental, obviamente que en el campo de la salud mental, ahora vamos a ver detenidamente, los consumos problemáticos, que la ley dice adicciones en cuadros comunitarios, o sea que teníamos como la comunidad terapéutica, que es una... Gracias, la comunidad terapéutica, que es un dispositivo a donde uno se encuentra todo el día, pasa un tiempo, 3 meses, 6 meses, y después se externaliza, que también puede ahí ser pensado el rol, y los otros dispositivos que tenían que ver más con los lugares de acompañamiento comunitarios no estaban tan difundidos. ¿Por qué precisamente? Y primero porque no se quisieron crear, no se pudieron crear, no hubo la imaginación para crearlos. Esto me parece porque a veces el dinero está mal encauzado, mal distribuido. Porque los recursos económicos existen, el tema es la redistribución. Y cuando las políticas son adecuadas dicen que los recursos aparecen. Y no siempre, bueno, fueron pensados así, pero faltaba un dispositivo dentro del dispositivo. Que así yo empezaría en lo que sería el acompañamiento terapéutico. El acompañamiento terapéutico en sí como rol es un dispositivo. ¿Por qué? Porque trabaja, interviene, trabaja con el equipo intervencional.
interdisciplinario, ese dispositivo debía encajar en dispositivos que no sean tan cerrados y que acompañen en lo cotidiano de las y los consumidores problemáticos. Y acá vamos a hacer el primer asterisco. No toda persona que consume sustancias tiene un consumo problemático. Así que bueno, lo vamos a ir viendo. Esto se va a dar en el marco de esta ley, que es un gran, digamos, que seguramente la recontra conocen. No me voy a detener mucho porque las leyes nada más les gustan a los abogados. Pero sí, la ven en todas las materias. La ven en todas las materias. Todas, sí. Sí, los artículos inclusive en los que están mencionados por referencial también los conocen. Es la 26657. La damos por sabida. Sí, ya recontra resabida. Si Ana lo dice, es ley. Entonces, esta ley es una ley que sale en el 2002, muy debatida, muy resistida, pero que por primera vez toma, para los que somos desde la perspectiva, criados y paridos en la perspectiva de los derechos humanos, los derechos del padeciente en salud mental. En el artículo número 4, taxativamente dice: las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas legales e ilegales. Acá lo importante es el uso problemático. Uno puede tener uso problemático con drogas legales, ¿no? Me accidento el día de mañana, me quiebro 3 huesos, me dan morfina y quedo en una dependencia y hago abuso de la sustancia y tengo que también ser abordada con un dispositivo que trabaje el consumo problemático. De drogas legales y ilegales tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en relación con los servicios de salud. ¿Por qué es importante este artículo y que lo tengan en cuenta? Porque obliga al SER nacional, o sea, al Estado, con sus políticas públicas y sus proyectos, a que en el marco donde ustedes van a trabajar, en los dispositivos que estén, haya políticas que los contemplen. Ni más ni menos. ¿Por qué? Porque es ley de la nación y nosotros, al estar acá, significa que el PMO, que es el plan médico obligatorio, debe contemplar a los consumos problemáticos y los dispositivos de abordaje y de intervención como una política estatal, por lo tanto como una política pública. Y nosotros sabemos que en el marco de la nación en la República Argentina, el PMO, el programa médico obligatorio, es de carácter gratuito. El acceso al derecho a la salud es de carácter gratuito. Si la compañera me dice sí, es verdad en todo lo... Yo voy a decir lo que dice la ley, es real que cada vez es más complejo, pero supuestamente si nosotros tenemos una patología debería haber un servicio de salud. Si no tenemos prepaga o una cobertura sanitaria por obra social, nos tienen que atender y dar la respuesta. Entonces, el artículo 4 marca la obligatoriedad de que los dispositivos a donde estén las y los acompañantes terapéuticos se encuentren cubiertos por una política pública estatal y de gobierno. Digo esto también para que tengamos en cuenta por qué luchamos. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Entonces, de acá, dos cuestiones. Los consumos problemáticos forman parte de los padecimientos mentales. Otro punto, no menor, debe haber políticas públicas que se encarguen de la salud mental con el espíritu de la 26657, que específicamente dice que la internación, como decimos los abogados, es la última ratio. Tal cual. O sea, agregamos a esto que el gran problema y la gran cuestión que aparece con esta ley, ¿no? A veces nos manejamos por prejuicios, en todos los espacios televisivos, publicitarios se cuestiona. Hablan de la ley que tiene que ser modificada, pero si le preguntamos a cuántos de estos periodistas o invitados que llevan conocen la ley, cuántos leyeron los artículos completos, no tendrían conocimiento. Entonces, una de las cosas me parece fundamentales es saber para qué fue elaborada, ¿no? ¿Cuál es el recurso que nos está dando en la mano? Me parece que están cuestionando esto de no poder crear más nosocomios, se está cuestionando la internación voluntaria. Bueno, me parece que acá también tenemos un dispositivo que habrá que trabajarlo mucho para poder
transformarlo en este recurso. Esto de la salida comunitaria, de poder pensar en la externación, tiene como inconveniente que no existen los recursos. Este es el otro tema. No están los recursos comunitarios y me parece que este es el anclaje donde se debe trabajar en este rol, ¿no? Me parece que esta cuestión también de la ley merece un espacio de reflexión en cuanto a su contenido, que no está siendo bien interpretada, que si bien tiene falencias a revisar, pero en su contenido, en su totalidad, no, y creo que a veces también, yo creo que digo, lo damos por sabida porque trabajan en todas las materias, pero me parece que es el primer anclaje legal con el que tenemos que empezar esta carrera, por todo lo que implica esto que está hablando Karina. Y acá, pensarnos nosotros en clave de este artículo, es pensarnos nosotros como acompañantes, prestando, digamos, el acompañamiento debido, que no es cualquier acompañamiento de los consumos problemáticos. Siempre decimos con Vico que las personas que se dedican a los abordajes en consumos problemáticos tienen que tener una especialización constante en principio, porque el mundo cada vez se complejiza más, porque somos todos consumidores. Esto empezamos desde acá. Todos para tapar la angustia consumimos y muchas veces problemáticamente. No escapamos a esa situación de consumo. Como dice Tranquilo, ¿no? Exceso de medicalización. Hay una patologización de cada una de nuestras instancias, pero, a ver, yo el día de mañana, no sé, tengo una cuestión que no puedo resolver y me angustio y tapo con un consumo. Puede ser una droga o no, puede ser un chocolate. Sí, y con respecto a esto también quiero agregar que esta tendencia ya de hace décadas de medicalizar a los niños en las escuelas, que me parece terrible. Y además he visto yo en las aulas, que tiene que ver con nuestra cultura del perfil, por lo menos del porteño, de la gente de Buenos Aires, de medicalizar al otro. Yo he visto en las clases que a alguien le duela algo y sacar una, bueno, yo lo interrumpo, ¿no? Pero lo tenemos demasiado naturalizado. Esto también es consciente. Yo siempre digo que hoy es más fácil encontrar un clona que una buscapina. Ese es de verdad. Sí, estamos con el trastorno de ansiedad constante. Ay, no puedo dormir, no tengo un clona. Claro, pero se naturalizó. esto de la prescripción médica para comprar psicofármacos es una ilusión, mentira. porque se accede igual. Se accede de la misma manera. Bueno, acá vemos los conceptos básicos para entender al consumo problemático. Si querés, vos, Nat, comentar un poquitito de qué se trata cuando hablamos. Vos sos AT, nosotras no, tenemos una abogada. Está bueno por ahí clarificar qué es el consumo problemático, ¿no? Para que en esta diferenciación que hiciste. Bueno, buenas tardes a todos. El consumo problemático sabemos que es aquello que, Cari lo venía explicando, pero es lo que afecta nuestra vida diaria a un grado mayor, digamos, ¿no? Que ya nuestra vida cotidiana no es la misma, no podemos levantarnos temprano porque nos dormimos muy tarde, no podemos comer porque estamos con otros temas o lo que sea. Bueno, el rol de nosotros, entre la T o el que a nosotros nos compete, digamos, es hacer un puente entre la familia, el equipo interdisciplinario y nosotros. Es muy difícil, porque voy a ser realista, es difícil entrar en ese contexto, en esa familia, en esa persona padeciente. Es muy difícil. Pero nosotros como acompañantes tenemos las herramientas que nos las va a ir dando la facultad, la vida y todo el material que tengamos a disposición. Pero, ¿a qué iba con esto? Claro, el lazo social que marcas, porque digamos el equipo interdisciplinario a veces no tiene este lazo social que tiene la T al ser la clínica de lo cotidiano. Claro, nosotros al estar día a día podemos estar con él y ver con quién se junta, qué costumbres tiene también, porque es muy importante las costumbres que tiene, si la familia lo incluye, si la familia lo excluye por tener este padecimiento. Entonces nosotros somos
lo que se llamaba en la década de los 60 el amigo calificado. Sí, se pudo cambiar, sí. Que no pudimos cambiar ahora. Pero la línea que nos separa de AT y de amigo es muy fina. Solo que tenemos que, dentro de nuestra profesionalización, tenemos que saber delimitar. Estoy roja como un Venís muy bien y aparte de ATES tiene que hablar ATES. Nosotros podemos dar otras herramientas, pero los ATES le hablan ATES como a los abogados nos hablan. Esto es así, más allá de la interdisciplina necesitamos generar estas palabras. El padeciente quizás nos tome como que nosotros estamos irrumpiendo en su vida cotidiana, que somos el pocón, hablando mal y pronto, del psicólogo, del psiquiatra o de cualquier otra disciplina que lo acompañe. Pero nosotros tenemos que tratar de hacernos amigos, entre comillas, para que él pueda ver, demostrarnos o decirnos qué es lo que está fallando para que él tome esta decisión de dedicarse al consumo problemático. Bueno, muy bien. Esto lo vamos a ir ampliando en lo que es la charla. Entender el consumo problemático con un rol diferenciado entre el AT en principio, porque el AT es un técnico universitario hoy. ¿No? Cuando nació el acompañamiento terapéutico, era similar a un operador. Hoy ya no, tienen herramientas técnicas que los incluyen y los encuadra en la ley de salud mental. Y la información que nosotros tenemos del cotidiano es, digamos, oro en polvo. Porque la herramienta metodológica por excelencia para la intervención en los consumos problemáticos es la historia de vida. Nosotros no podemos construir ninguna intervención sin conocer al otro, de conocer, ¿no? De acercarnos al otro desde su lugar, desde su lugar, desde su construcción, entendiendo que vamos a brindar herramientas. Ahí me parece que vas a tapar. No tapas nada, bien, no dije nada. Perdone las faltas de algún tipeo que es producto de esto lo hice a las 5 de la mañana. Entender al consumo problemático. La primera palabra que nosotros tenemos que hablar cuando hablamos de consumo problemático es de la palabra etioma. Y esta palabra significa causa generadora. Viene de etiología. Pero ¿por qué hablamos de hecho y entenderlo? Porque uno pasa a veces meses diciendo, pero ¿cómo llegaste? ¿Cómo te...? Y no. Como si pudiera dar una respuesta. Una sola respuesta al mismo sujeto. ¿Cómo caíste? O ninguna. Nosotros acá hablamos de esta multicausalidad, que como un embudo se puso en el sujeto y encontró en ese objeto un lugar a donde tramitar su angustia. De cualquier manera, un lugar a donde poner su placer. Porque también esto es un tema. Cuando nosotros hablamos de consumo problemático, parece que todo el mundo lo hace porque se quiere autoflagelar. El goce tiene, esto, bueno, puedes decir, tiene su lugar de fijación en la situación de consumo. ¿Querés que te Sí, suman esto? Es, bueno, desde un punto de vista psicoanalítico, sumando esto, ya dicen que sí, el goce tiene que ver con justamente la antítesis del placer en el sentido del beneficio, ¿no? En estas cuestiones de los consumos, el sujeto realmente no es lo que quiere destruirse, ¿no? Está buscando, como decía Karina, una salida a una situación inconsciente que no la pudo tramitar a través de la simbolización, que es lo que se puede traducir a través del lenguaje. No puede explicar qué le está sucediendo. Y acá hay un beneficio secundario en el síntoma, es decir, permanecer en un consumo con cualquier tipo de acción que pudiera aparecer, el beneficio secundario es ser escuchado en aquello que no pudo ser tramitado. Esto es muy complejo, pero por ahí como acompañante está bueno entender lo que decía de la historia, ¿no? La historicidad, involucrar a la familia. A veces la familia queda un poco fuera de esto, ¿no? Casualmente, no sé si sirve de un ejemplo, anoche me llama a la 1 de la mañana una compañera de pileta en la liga por una emergencia
emergencia, me comenta, pero no es en mi caso, que cree que tiene una hermana con, o sea, me contaba a medias, pedía ayuda, pero lo que yo veía era ya de entrada la resistencia del lugar familiar a que si cuento algo más, quedo expuesta en esto, implicada en esto que voy a decir. Finalmente, bueno, una hora y pico hablando, hablaba de una especie de psicosis, hablaba de una anorexia, hablaba de una persona que ya no puede estar sola por la calle. Entonces digo, pero ¿qué pasó? ¿Hubo tratamiento? No, nunca fue un psicólogo, nunca fue un psiquiatra. Y cuando empieza a relatar, porque yo voy tirando preguntas para ver, entender un poco cómo asesoro si no me tira data, los padres nunca habían creído en tratamientos en salud mental. Entonces, Como si fuera una cuestión de fe. Claro. La palabra creer con el psicólogo sale mucho. Yo no creo en los psicólogos. Yo siempre digo esto, no es una cuestión de fe, exactamente. Pero fíjense, ¿no? Acá se ve claramente cómo la familia está depositando. Tenemos un hijo, tenemos un hermano problemático, no sabemos qué hacer, no se deja ayudar. Todo estaba puesto en esta pobre mujer, ¿no? Entonces, yo no podía hacerle terapia en una charla, por supuesto, dije con una psiquiatra. Le expliqué lo que contempla la ley, los derechos del paciente, pero no pueden dejarla abandonada a su suerte. Me parece que esto es importante registrar, ¿no? Que si no hay una familia también que acompaña, yo cuando le decía, no le digan, estás mal, necesitas ayuda, le hablan desde el amor, le dicen te queremos, estamos con vos, te necesitamos, a lo mejor como familia fallamos, silencio absoluto. Bueno, esto remarca que a veces es el lugar más cómodo, perdón, pero no vamos a hacer una premisa, pero a veces es el lugar muy cómodo mirar a la persona que está consumiendo para no mirar dentro del sistema familiar. Hay un montón de cuestiones, por eso siempre decimos persona en situación de consumo problemático. Es una persona en situación, mañana puedo estar yo, o estuve, o no sé si estaré. Persona en situación, es una situación dentro de un trayecto de vida. Dentro de ese trayecto de vida nosotros tenemos una situación que es el consumo problemático. Y verlo desde la singularidad. Y verlo desde la singularidad. Ahora, a lo que vos decís que me parece tan rico, siempre preguntarnos, porque muchas veces los que trabajamos en el área de los consumos problemáticos, anteriormente llamados adicciones, anteriormente drogas de dependencia, vemos cómo la familia boicotea el tratamiento. Decimos, no, en la primera etapa no pueden manejar dinero. Ay, no, dice la mamá, es que me di para un gustito. Claro. ¿Qué no quiere ver de su familia y su realidad? Ay, porque la atención está puesta en esta persona que está en situación de consumo problemático y quizás, si uno mira a su alrededor, hay otros montones de cuestiones que están hablando. A veces, quien incurre en este camino de consumo problemático es quien puede ver que hay algo que no termina de cerrar, o no, o pudo haber sido una situación que, digamos, se dio abruptamente y no tengo los esquemas, ni cognitivos, ni emocionales, ni somáticos para entenderlo, y ese uso recreativo deviene en consumo problemático. Etioma, el primer concepto que tienen, que me parece que es interesante que nosotros lo dialoguemos, significa causa generadora y implica la multicausalidad. No nos vamos a detener por qué caíste en el consumo problemático. Vamos a entender que detrás del consumo problemático hay un conjunto de causas que no sabemos cuáles son. Y ya lo atenderá Ana, pero no capaz que nosotros que interdisciplinariamente estamos de otra mirada dentro del dispositivo. Sí, lo que voy a hacer desde mi cotidiano es escuchar esa historia que como retazos nos van de un lienzo, como si el lienzo estuviese cortado, nos van dando como para yo, en mi dispositivo, tener una intervención adecuada, como aquel, y dentro del equipo interdisciplinario un abordaje pertinente con toda la interdisciplina. Y después problematizar el consumo. Y esto es central. Hay diferencia entre uso, hábito, abuso y dependencia. La compañera seguramente que llegaban situaciones de abuso, ¿no? Comentanos si querés. No, yo creo que todo, abuso, dependencia, Si
síndrome de abstinencia. He visto síndrome de abstinencia en bebés recién nacidos, de madres que se drogaban Y que durante todo el embarazo y veías a recién nacidos que temblaban y no era una función. Era el síndrome de abstinencia. Y ese grito que no es llanto. Y ese grito que nos lleva. Sí, también. Me han dado los gritos que no son llantos o que simplemente temblaba. También nenes, o sea, 10, 11 años, también dependientes de droga. Me ha tocado todo. Bueno, después Nico, palabra que estás ahí, tomá teléfono porque le invitamos ya al seminario para comentar, ya te invitamos a que cuentes esta experiencia en el seminario, porque digamos, nosotros hablamos y parece una realidad lejana. Sin embargo, es algo que está más cerca. Nosotros de lo que creemos. Ahora vamos a hacer las pasantías en un lugar que es el primer lugar que trata niños, pero niños de 6 años, en situación de consumo problemático. ¿Y por qué problematizar el consumo? Porque sabiendo si es uso, ¿no? Si es hábito, abuso, dependencia, yo voy a saber primero el tipo de dispositivo. Si yo tengo un uso recreativo, pero ese uso recreativo me trae determinado problema y la persona viene, si es adulta, a comentarme, o si hay un uso y es un niño, bueno, yo voy a tener estrategias de contención y preventivas. Ahora, si yo ya estoy hablando de dependencia, esto implica que en mi cotidiano yo no puedo estar sin consumir. Y eso implica que entre sujeto y objeto se da una diada que se estrecha cada vez más. Y ahí es nuestro abordaje en intervención y va a depender del tipo de sustancia, el tiempo que está en dependencia, si hubo o no hubo otros dispositivos anteriores, para elegir de todos los dispositivos que hay, digo que pueden ser comunidad terapéutica, hospital de noche, hospital de día, consultorio externo, grupos que se dan de autoayuda en diferentes lugares comunitarios, taller de día, taller por hora, ¿cuál es el que yo necesito para acompañar? Claramente que el rol del acompañante terapéutico en aquellos dispositivos que son abiertos es central, porque es el que acompaña a generar el lazo social en la cotidianeidad. El segundo punto es el dispositivo adecuado, porque meter a alguien, bueno, está con consumo problemático, vas a una comunidad terapéutica, vas a un hospital de día y capaz que es una señora que es el único sostén del hogar y se va a complicar. Entonces, esto tiene que ver con la historia de vida de la persona que viene. Por eso se fracasa un dispositivo, fracasa otro y siempre termina saliendo del dispositivo y con una recaída que cae de nuevo en una situación de dependencia. Digo recaída, que cae en situación de dependencia porque la recaída en un proceso terapéutico tampoco es que se terminó todo. Está contemplada dentro de un proceso terapéutico. Yo digo, ¿por qué veo nublado? ¿Viste, Elena? ¿Ven? Porque veo nublado, la vida es nítida. La historia del sujeto, bueno, centros comunitarios. Este proceso terapéutico que bien sale Ana, que es externalización, externación, admisión y tratamiento, es como yo esta cuestión que tengo anudada en mi cabeza, en realidad está en la cabeza, ¿no? Pero bueno, nosotros decimos en la emocionalidad, más que en la cabeza, ¿no? Pasa y se trata de codificar en la cabeza esto que nosotros sentimos en nuestro sistema cogniciente, se traduce como eso que es una maraña, va empezando a hilvanar una historia de vida, a donde la historia de vida no tiene que estar sin esos agujeros negros que son los conflictos que no puede atravesar. Hay un concepto muy interesante de Lai Kei, que es el concepto de crisis, ¿no? Y crisis en chino significa peligro y oportunidad. O sea, que una persona venga rota, como es, claro, implica que me está dando las herramientas para yo intervenir. No está mal. Cambio. Es el cambio. La crisis es un cambio. Es el cambio. Implica nada más que con los esquemas que yo tenía psicológicos y emocionales, no pude dar respuesta a una situación en el hoy. Llegar a la demanda terapéutica forma parte del proceso terapéutico. Cuando alguien ingresa un dispositivo no viene con una demanda terapéutica, viene con otra demanda, pero terapéutica no. La demanda terapéutica es yo ser consciente de que ese objeto de droga me está fagocitando. Y eso también se construye. No es algo que se da. Puede ser pseudodemanda, que cuando viene del mar, vení, te llevo Nadia porque tenés un problema con el alcohol que todos conocemos, te lleva, como la que lo lleva. Te llevo Nadia al dispositivo. No, esto es pseudodemanda.
O yo te veo que estoy tomando mucho alcohol a la noche, cosa que también es cierto. Digo, pero nuestras reuniones de cátedra se dan vía Malbec. Si no había Malbec, no teníamos reuniones de No cátedra. funciona, le juro. 10 de la noche, Ana María, que es la hora que podemos los que trabajamos, porque no podemos vivir en la universidad pública. 12 y media tomando Malbec y charlando ya después de poesía. Cenando en la reunión. Cenando en reuniones muy lindas. Sí, Muy lindas. se extraña. Se extraña. El Malbec, ¿eh? El Malbec. Entonces, o sea, la demanda terapéutica es una construcción donde necesitamos el registro del lazo cotidiano. O sea, ustedes van a tener que estar registrando, nosotros la primera... Sí. No, perdón. Yo insisto mucho en los registros, pero no están los de práctica. Bueno, pero ya van a venir a No, pero la importancia, la confusión con informe. Claro. Y bueno, lo digo tanto que creí que estaba con estos alumnos. Anamnesis. Claro. Si querés. La anamnesis se registra. Bueno, la anamnesis es los datos iniciales que uno tiene que tomar cuando ingresa un usuario, ¿sí? Sin la anamnesis no podemos registrar ni informar qué está sucediendo con este sujeto. La anamnesis tiene los datos básicos de la historia desde que nació, desde que estaba en la panza de la mamá. Sí, se piden los datos primarios, por ejemplo, cómo fue el embarazo, si fue a término, si hubo dificultades, si nació por forzo. ¿Para qué necesito contar todas estas cosas? Porque todo esto va determinando una historia del sujeto, la historia biológica, la historia emocional, sí, cómo se forma el psiquismo, ¿no? En realidad no hay una división entre lo psíquico y lo biológico, por eso decimos la construcción de un sujeto. Todos los da, por ejemplo, la primera dentición, los primeros pasos, después, bueno, si tuvo las vacunas, el régimen de vacunas, a qué edad entró al jardín, si tuvo dificultades. Es toda una historia clínica desde hasta se preguntan una lecha, por lo menos no la hago, si este hijo fue deseado. Yo nunca le pregunto ni a una mamá ni a una pareja, ¿no? Si fue deseado. ¿Por qué les parece que no preguntar esto? Tiene un impacto muy profundo para... Hay muchas otras maneras de abordarlo y sacar inferencias sin preguntar directamente, bueno, y así se va preguntando hasta llegar a la edad en que está este sujeto, las enfermedades clásicas, hubo operaciones, todo tipo de datos que sumen a la historia clínica. Y después, con respecto a los registros, es muy importante que la T, desde el momento cero, lleve un registro semanal de lo que está sucediendo con el usuario. Sabemos que el usuario puede ser hospitalario, institucionalizado, puede ser un particular, tenemos también usuarios de educación, etcétera. No solamente hablamos de los consumos problemáticos, el registro es para cada usuario que yo tengo que acompañar. Después lo van a ver, bueno, los que cursan en el segundo cuatrimestre con nosotras, prácticas 2, prácticas profesionalizantes 2, la importancia de llevar un registro y la diferencia entre un registro y un informe, que bueno, no vamos a verlo en este momento porque el objetivo es otro. Pero el registro va a ser una herramienta muy importante para la inserción de ustedes dentro del campo interdisciplinario, porque como son un puente entre el usuario y los demás profesionales, ese registro va a poder ayudar a que después elaboren un informe, ¿sí? Un informe con respecto a las evoluciones, los retrasos, cómo va ese sujeto en sus terapias o con ustedes. Yo quiero ver una cosita, si me permitís. ¿Por qué esto del amigo? ¿Por qué no es un amigo? ¿No? Porque esto lo digo siempre en todas las materias. A veces algunos AT se sienten o dicen, somos amigos porque estamos todos los días con ellos. Lo cotidiano. Claro, es una relación asimétrica, ¿no? Hay
autora Doxa que lo pone entre paréntesis, la A la pone entre paréntesis, porque en realidad ustedes son profesionales, somos todos profesionales tratando de acompañar a alguien que necesita, que nos demanda algo. Si nosotros nos ponemos en ese lugar de amigos que nos quieren poner en ese lugar, vía transferencia, transfieren en nosotros todo lo que les está faltando y lo tomamos. El otro puede ponernos, de hecho lo va a hacer. El tema es cómo me corro yo sin agredirlo, sin lesionar esa fantasía. Primero, bueno, que esto lo vamos viendo y lo ven en varias materias, transferencia contra transferencia, fundamental que la T lo tenga clarísimo, porque estos fenómenos se van a dar más que en otros profesionales del equipo. ¿Por qué? Porque están en lo cotidiano, van a pasar muchas horas con este sujeto y es inevitable que los quiera, es inevitable que quieran compartir más cosas. Ahí está el punto donde yo me tengo que ubicar y saber, si yo me pongo en el lugar de amigo, no estoy pudiendo leer que esto es lo que tal vez está necesitando. Y yo como AT puedo hacer muchas cosas para poder trabajar y que, bueno, en algún espacio, en algún otro lugar, no sé, llevarlo a un club, ver por qué no puede hacer amigos. Muy importante también, ¿por qué no ser amigo? Porque mi lugar es otro. Si yo me pongo en el lugar de amigo, bueno, voy a ser su amigo, pero después le consigo otro acompañante. Esto quería... Qué interesante, muy interesante. Bueno, el trabajo interdisciplinario en el proyecto de vida, nosotros, la imagen, que no se ve mucho, pues es un redondelito, tiene que ver y refiere a una chica, un sujeto, a alguien que puede abrazar su historia, ¿no? Eso nos cuesta a todos. Hermoso. Hermosa frase. Sí. Pero si hay algo que nos cuesta es abrazar nuestra historia. Bueno, esto lo vamos a pasar, que son las modalidades de abordaje, pero para que tengan en claro, para refrescar, el artículo 8 debe promoverse la atención de la ley 26657. La atención en salud mental está a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales técnicos y otros trabajadores capacitados con la debida acreditación de la autoridad competente. Y se incluyen las áreas de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes. El artículo 9, el proceso de atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario. Por eso nosotros acá decimos, generemos, si es casi de apertura, otros dispositivos que no sean el hospital de día o de noche y la comunidad terapéutica. Esto no implica que no haya situaciones en las que se requiere internación. Pero nosotros tenemos que valorarnos de otros dispositivos a donde la T esté generando ese acompañamiento necesario para poder generar una historia de vida distinta a la del consumo problemático. Tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos de dependencia, estamos hablando de un sujeto que cortó todos los lazos sociales que tenía anteriormente para que el lazo social sea con la droga. O sea, el objeto y el sujeto se forman en una diada. Entonces todas las relaciones sociales que va a tener ese sujeto tienen que ver muchas veces en relación al consumo. Por más que sean personas que puedan sostener su trabajo y sean jueces, yo voy a hablar de mi área, y sean jueces. Y el discurso es porque me entienden. Claro. Esto yo, bueno, en los años en la clínica lo escucho, que no se animan a interactuar con otro chico, con otra persona que no consuma, porque se sienten juzgados, se sienten que están calificados. En cambio, en la misma comunidad creen que se entienden qué es lo que les pasa, que ahí es un gran desafío para el AT poder insertarlos, esto ¿no? También de la salida comunitaria, insertarlos en los ámbitos donde tiene que desenvolver su vida. Ese es el gran problema de la comunidad terapéutica. Paso 6 meses a donde me puedo generar un proyecto de vida y tengo que volver a mi barrio donde estamos hablando del consumo. Entonces, esto nosotros hablamos que cuando nosotros sentimos esto, es material de Ana, pero cuando nosotros tenemos el yo con nuestros aparatos defensivos y podemos tramitar, bueno, puedo mediatizar. Bueno, yo es tiempo, espacio, el principio de la realidad. Puedo esperar, no tengo que ya necesito algo, puedo tener este tiempo que me hace transitar lo cotidiano que siempre, muchas veces, es angustioso, traumático y lleno de contradicciones.
O sea, nosotros no nos levantamos y no nos caminan mariposas como Blancanieves, viene un ciervo y nos trae el... no, nosotros nos enfrentamos y el cotidiano nos presenta la conflictividad. Esto es inherente a todos los días, de una manera u otra. Vino el doble de luz, me se está llevando materia a mi hijo. ¿Cómo? El cotidiano se presenta la como... comunidad no existe. Claro. ¿Cómo sale después y se conecta con esta realidad? Vas a entrar de nuevo en lo Hay que dar conflictivo. soluciones. Claro, entonces eso es interesante ahí, que ustedes, digamos, esto que dijo Ana, que me parece tan interesante, uno no tiene que ser el amigo, pero sí tiene que generar un lazo sincero. Y esto implica que también la persona, porque a nosotros, si estamos con una persona que está en situación de consumo problemático, le cuesta tanto abrirse. Porque estamos en una sociedad que eminentemente hace prejuicios y juzga antes de escuchar. Totalmente. Entonces, como ya sé que va a venir una palabra que me va a encasillar en un determinado lugar y rol, que capaz que es el que ocupé toda mi vida, es más fácil ir con alguien que no me está juzgando tanto porque está mirando lo que voy a consumir, ¿no? Entonces, nosotros en este sentido tenemos que sacar a las palabras los juicios valorativos cuando estamos en lo cotidiano. Tengo muchas ganas de consumir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ante esto? ¿Qué te angustió? ¿No? ¿Qué es la primera palabra? No vino esto y ya me pongo mal porque no vino mi mamá a visitarme a la comunidad, que es el gran problema que tenemos. Mi mamá dijo que iba a venir o mi hermano dijo que iba a venir y no viene porque realmente no le importó nada. Bueno, entiendo, ¿qué te sucede? Vamos a caminar, no quiero ver a nadie, salí de acá, déjame dejar... Bueno, listo, respeto tu espacio. Yo voy a estar mirando una película, cuando tenga ganas salí a caminar y la vemos juntos, no sé. Cada uno va a ver cuál es el botón que el otro necesita para respetar su espacio. El consumo problemático es un objeto que se lo está fagocitando. No podemos nosotros también fagocitarnos a ese sujeto y tutelarlo. Necesitamos fortalecerlo. Y todas nuestras intervenciones tienen que ser tendientes a la autonomía y al fortalecimiento, desde nuestra clínica de lo cotidiano, ¿no? Acá la salud, ¿cómo entendemos a la salud? Sí. Que tiene que ver con esto que sí. Y tal vez acá, porque es un rol muy creativo, ¿no? Yo digo, no hacer una carrera maravillosa la que están eligiendo con unas posibilidades. Tal vez me parece que en este camino de ayudarlo, ustedes como están en lo cotidiano pueden ir detectando habilidades, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas que no las conoce, que ya no cree en sí mismo? Y pues es un camino interesante eso, ¿no? Ir descubriendo cuáles son las potencialidades y ayudar a desarrollar. Por ejemplo, le gusta la música, le gusta cantar o le gusta bailar, y perdió y no lo hace más, y no siente que puede volver a hacerlo. Me parece que hay muchos caminos desde ahí de esto que, bueno, uno de los roles es desarrollar la potencialidad. Para eso tengo que ir viendo cuáles son las habilidades que tengo que puedo ir construyendo. Sí. Seríamos los auxiliares del yo, de la persona. No prestaríamos el yo, como decían, que eso no se daba en el arte, sino que seríamos auxiliares. Sí, a ver, es como todo una cuestión. ¿Qué es el yo? La primera pregunta que nos tenemos que hacer para ver qué rol cumplimos. El yo es el principio de la realidad. Nosotros sabemos que en este momento estamos en una charla. Sí. Estamos en una charla que va a durar determinado tiempo. Yo no sé si le querés poner a eso auxiliar o prestador. Al principio yo no te lo presto, es mío. Que capaz que muchos autores, no sé si te lo presto. Es lo que hay. Pero lo abrazás. A lo que él se refiere, sí. Somos un auxiliar de alguien que tiene el yo más debilitado. Ahí vamos, ahí me recontra gustó. ¿Qué es el yo? Viene el yo. Lo cotidiano es tan jodido, cada vez más porque la sociedad se complejiza, que necesitamos para tramitar esto una herramienta grande. Entonces el yo va con un montón de herramientas y, digamos, lo que se llaman mecanismos defensivos. Entonces yo puedo tramitar el esperar. Yo puedo tramitar, racionalizar. Bueno, mi hermano me contestó mal porque hoy tiene un gran día y le doy una explicación. Yo puedo la negación. No, bueno, ahora no voy a pensar en esto. Bueno, son todos mecanismos que tenemos para transitar el cotidiano.
En la medida que nosotros podemos dar una buena respuesta, por ejemplo, a la sublimación que ustedes tienen escuchando esta charla y capaz que quisieran estar viendo la novela turca o tomando mate en la plaza, están sublimando para formarse. Entonces, Mecanismo por excelencia. A eso yo iba, el auxiliar del yo para que buscan los mecanismos. exacto. Claro, la sublimación es el mecanismo por excelencia. Claro, que pueden encontrar ese camino como para las fortalezas, pero yo sé que al prestar el yo no se presta. Claro. Sino buscar las estrategias. No, yo hice un chiste porque igual no Sí, creo sí. que nadie lo quiera el mío, pero no. No, nadie se puede prestar, pero buscar esos mecanismos En realidad de fortalecer el fortaleza. yo. Claro, fortalecerlo. Fortalecerlo, porque el yo es cada sujeto tiene su yo, ¿no? Y la forma de eliminar un yo es caer en una psicosis, ¿no? El psicótico pierde, se debilita ese yo. Así que lo que tenemos que hacer es fortalecer y bajar el excesivo uso de mecanismos de defensa, ¿no? Porque el exceso de mecanismos de defensa tampoco permite tramitar la angustia o este padecimiento. ¿Cómo, aparte de la pregunta de todo, ¿cómo soportamos nuestra angustia? Y a esa primera pregunta es la segunda. ¿Podemos tramitar la angustia sin consumo? Y no estoy hablando de sustancias, sino digo consumo de lo que sea, un café, un chocolate. ¿Cómo en ese lugar empezamos a poner el sujeto? Porque si algo nos dio el neoliberalismo, es que diluimos todo el lazo social que nos hacía tramitar la angustia con mayor facilidad. Bueno, una de las cosas que vemos en la materia ética y compasión humana es todo lo que nos trajo la globalización y todo el exceso también de hotelería, en las clínicas, ¿no? Cómo estas cosas nos genera angustia no poder acceder a todo lo que es esta red de seducción, ¿no? Que nos invita a consumir. Ahora, con respecto al tema de la angustia, esto es muy importante entenderlo, por qué no se puede manejar a veces el consumo, por qué es tan difícil buscar otro camino. La angustia es el único sentimiento que no se puede reprimir. Se reprime el contenido ideológico, aquello que lo provoca queda reprimido, no sabemos de qué se trata, cuántas veces decimos, hoy me levanté angustiado y no sé por qué, pero tengo todo para ser feliz, tengo todo. Mi marido me trajo flores, bombones, me llevó a cenar. No sé si es el mejor ejemplo. No, después nos vamos todos con Ana, claramente. Tengo un diván inflable, pero esto es muy importante. La angustia es muy difícil de tramitarla. Como no se puede reprimir con nada, ahí está el desafío, ¿no? Terapéutico. Ahí está el desafío. Ustedes son acompañantes terapéuticos. Entonces, estos son contenidos que tienen que conocerlo, porque no es que cambie una figurita por otro, lo engañé y se me aplacó. Y aparte que es el monstruo que sale debajo de la cama, siempre sale. Siempre nos viene a visitar. Bueno, por eso siempre el acceso a los psiquiatras, el pedido de medicalización para bajar la angustia, y les cuento, la medicalización no reprime la angustia, la transforma en otra cosa. Ahí es un campo muy interesante lo que ustedes puedan hacer en el acompañamiento. En lo cotidiano van a ver un montón de cosas que nosotros les Ahí vamos por otro lugar. Ahora, Nico, la traemos para patologización de las infancias. Sí, dice que sí, ya estás ahí en la ULS. Puedo decir esto como AT, quiero decir que cada individuo que tiene un consumo problemático es distinto entre todos, no porque vos consumas cocaína vas a tener este patrón de conducta, sino que vos como AT vas a tener que con una persona manejarte de una manera y con otra persona manejarte de otra manera, y eso es lo rico. La singularidad, no perder nunca que un sujeto no pierda su singularidad. Pueden tener un montón de usuarios con la misma característica. Hasta hermanos gemelos, nosotros decimos, pueden estar interviniendo hermanos gemelos y son Que los diferentes intervenciones. que los quieren unificar, que los visten juntitos, parecidos. Cada uno tiene su... y no perder la individualidad, porque esto es fundamental también para tener una salida, ¿no? Que el sujeto no se despersonaliza. Hay algo que es interesante, que es pensar en la salud mental como proceso determinado por componentes, y fíjense ustedes la enumeración que también hace a nuestra historia de vida. Histórico, lo primero que viene, o sea, la salud mental, en principio, lo más importante es nuestra historicidad.
socioeconómicos y el contexto global en el que estamos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de las personas con padecimiento mental. En principio vamos a partir, aunque sean consumos problemáticos graves, de la presunción de capacidad. Quizás se requiera un periodo de internación, pero ese periodo de internación a las 48 horas debe ser informado. El proceso de atención preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario, en el marco de un abordaje interdisciplinario intersectorial. Obviamente interdisciplinario, en un equipo interdisciplinario, intersectorial, no basta nada más que con el dispositivo. Si tengo un pibe de 16 años que está en un dispositivo, voy a tener que hablar con la escuela para que me lo contenga, para que el equipo interdisciplinario lo vea, lo voy a tener que hablar con el club si juega al fútbol. Esto es el laburo intersectorial de las diferentes agencias y aparte de la atención primaria de salud. Si yo voy a ir con un tratamiento a Capital Federal y, digamos, es un pibe de la barriada, yo tengo que ver cómo encontrar el lugar de atención cerca del barrio. No solamente por la emergencia, sino por el costo. El costo en tiempo, en honorario, en plata. Perdón, Cari, con el mouse puedes cambiar de dispositivos porque no sé si quieres. El mouse que está a la derecha. Ah, está bien, no, pero no voy a hacerlo No debe acá. contar. Pero no lo hace porque no está conectada, es otra. ¿No va coincidiendo? No, Ah, no, claro, está Ah, en el anterior. perdón, está con el rol No de lo la fuiste T. pasando. ¿Está muy bien? Estás con el rol de la T y acá izquierdo, clic izquierdo. hay una anterior. Ahora Ay, gracias. Bueno, por eso ves, vos tenés 20 y yo tengo 53. sí. Bueno, pero por eso Pero no sé por qué pensé que lo estaban pasando ahí. Rol de la T. En el encuadre del dispositivo trabajar el proyecto de vida del paciente. Bueno, esto es lo que dijo Nadia: reforzamiento, restitución y promoción de lazos sociales. Esto ya lo dijo Nadia, así que lo pasamos. ¿Estoy pasando bien? Sí. Ana, pero ahí, a ver, para allá. A ver, yo te digo. AT como dispositivo y... ¿No está el dibujo? No está esto. No, el anterior. Bueno. ¿El anterior? Ahí, Gracias. Bueno, AT como dispositivo. El AT es un dispositivo dentro del dispositivo que nosotros elijamos en sí. Entonces hay tres formulaciones básicas. En principio, pensar que el AT es una clínica reformulada, no podemos crear nada más que una parte terapéutica. Tiene que pensar en trayectoria de la persona que es usuario de consumos problemáticos. Por eso nosotros decimos que es un artesano de la historicidad del otro. Y necesita para trabajar no solamente el trabajo interdisciplinar, sino también en redes, el intersectorial. ¿Pasé? Y tengo que pasar acá. Chicos, ya tengo un aneurisma. Ya se me complicó. Toma agüita, toma agüita. Apenas puedo, y ahora ya me ponen dos lugares. Bueno, tengo así, ya me terminé medio de bidón. El AT como dispositivo, clínica reformulada y ampliada. El concepto terapéutico es un concepto con bases sociales. Estira los bordes más allá del paradigma biomédico. ¿Recuerdan esto? Nosotros ya lo dijimos. Después le pasamos, se lo dejamos a los chicos de la Pulqui. ¿Les parece? Después se lo pasamos a los chicos para que no estén tomando nota, que es un embole. El concepto terapéutico es un concepto con bases sociales, estira los bordes más allá del paradigma biomédico hegemónico vigente, de la enfermedad como objeto de conocimiento e intervención. Se pretende incluir al sujeto y su contexto para el análisis y sus prácticas. Ustedes no pueden solamente, esto es lo que dijo bien Ana, el contexto social es más allá de la familia. ¿No? Este no es un borde bien borroso, son todas las redes y lazos sociales que tenga la persona. ¿Por qué? Porque muchas veces la familia no es la persona que contiene, ni siquiera la que me va a acompañar en el proceso terapéutico. Porque no tenemos ahí, porque son familias capaz que es esta generación de personas que consumen. Entonces es muy difícil que de ahí yo pueda tener a alguien que sea mi referente, que es lo que necesitamos, para acompañar en un proceso terapéutico. Entonces nosotros tenemos que eso, que es el microsistema, que es el familia, pasar al otro sistema, a otros lazos sociales. Puede ser un tío, puede ser una abuela, puede ser un amigo cercano que no esté en situación de consumo, puede ser como nos pasó, profesores del club de fútbol. Profesores del club de fútbol que acompañaron en el tratamiento, puede ser aquella profesora con quien tenía un lazo empático y se hace cargo de acompañar en un proceso.
Entonces, esto es buscar el referente y fortalecerlo. Y con respecto a la trayectoria, es pensar en historias singulares de vida, el recorrido singular de sus actores, correrse el destino trazado, ¿no? Esto, yo soy esto, voy a ser siempre así, esta cuestión casi trágica. En el día de, no voy a cambiar. En el día de ayer a la noche yo coordino la diplomatura en Derechos Humanos y Cárceles. Una persona que, un compañero que es filósofo, compañero docente, Carlos Mena, que lo digo, está a disposición en YouTube, estuvo en Olmo, le falta un ojo, le tumbaron un ojo, por un delito grave, un chico que estuvo todo el tiempo en la calle, y ahora es filósofo, da clases, da boxeo, ayuda a pensarse. Él dice, yo soy constructor yo ayudo a construir una nueva subjetividad. ¿Por qué? Porque mi forma de construir y de pensar en el mundo estuvo situado muchas veces simplemente en que yo tenía que ser esto y no podía hacer otra cosa. Y eso también llenaba de un montón de significados a mi vida, no había interrogante, ya estaba dado. Siempre el interrogante es un lugar de angustia. Entonces a la angustia de mi existencia le sumo una angustia más de pensarme en un lugar distinto, en ese lugar tienen que estar, apuntalando a pensarse en una nueva trayectoria de vida. Por eso la T como dispositivo es clínica reformulada y es trayectoria. Te sumaba esto de hablar de filosofía y los interrogantes. Hegel decía, la nada angustia. La nada angustia. La nada angustia. Por eso tenemos que tener siempre un proyecto de vida. Y dentro del proyecto de vida, la frustración muchas veces de no llegar a lo que nosotros queremos genera una angustia que es, digamos, que no se puede, vamos acá y vamos acá, ¿está bien? Bien, vamos. Las redes y el trabajo intersectorial, necesario pensarse en clave el AT en su rol de trabajar con el equipo interdisciplinario, con instituciones, dice las instituciones totales están desarticuladas, no solamente las totales. Las instituciones están desarticuladas, fragmentadas en su lógica de exclusión. Que esto también pasa con los dispositivos que alojan a las personas con consumo problemático. Bueno, volvés a consumir, te vas del dispositivo, ¿no? Entonces tenemos que empezar a encontrar la vuelta y que no siempre sea la mirada punitiva afuera. No. Perdón, profe. Sí, yo trabajo en un hogar de Cristo acá de Donaciones y lo que hace el hogar de Cristo cuando los chicos entran en realidad no se los echa, se los contiene y o se los pasa a otro dispositivo, porque se da a entender que este dispositivo ya no funciona y se lo traslada. Muy bien. Eso es lo que se hace, al menos en los hogares de Cristo. Bien, muy bien. Excelente. Muy importante. En general debería ser así, no siempre sucede. Entonces, esta lógica de exclusión y de fragmentación tiene que ver con un sistema social y político en el que estamos inmersos. Qué bueno que pueda haber una mirada desde la perspectiva humanista, que es lo que buscamos. ¿Sí? Los sujetos no son descartables. No. Ya casi para terminar, decimos los interrogantes actuales y después dejamos un espacio abierto a preguntas. ¿Cómo plantear estrategias efectivas para que lo institucional, los dispositivos de abordaje no se conviertan en el único andamiaje posible, en un callejón sin salida? ¿Cómo plantear una salida del circuito? Y en esto nos referimos a las personas que tienen consumo problemático y pasan de dispositivo en dispositivo. Ay, pero fracasó y va otro, y va otro, y va otro, y va otro. Ahí en esa cotidianidad ustedes tienen que estar trayendo este entramado de, digamos, de fortalecer estos lazos. El dispositivo de acompañamiento terapéutico es una alternativa eficaz para rescatar subjetividades y trayectos individuales y promover el lazo social. No se trata de respuestas estandarizadas, esto que dijeron las compañeras, ese es el enfoque casi psiquiátrico. Se deben crear dispositivos que tengan en cuenta la singularidad, el caso por caso, con fuerte trabajo interdisciplinario. La función de la T no se define a priori de un modo generalizado, sino en relación a una práctica, un encuadre y la dirección de un tratamiento. Repito, una práctica, un encuadre y la dirección del tratamiento. Yo cuando empecé en prácticas 2 con Ana, es algo que me decía todo el tiempo, el encuadre, ¿no? O sea, nosotros no podemos tener la práctica solamente de sellar el registro y no encuadrar esa práctica en el tratamiento que estamos llevando adelante con el equipo interdisciplinar. Y eso no es fácil muchas veces. Y menos en este rol. Menos en este rol. Tan finita la diferencia en lo cotidiano. Pero la claridad lo tiene que tener uno.
Ahora, el norte es el tratamiento. Yo sé que este tratamiento, que tiene que ser flexible, que va a pasar por etapas, son etapas, que en esas etapas no son lineales, voy a tener avances y retrocesos. Y eso también debe estar contemplado, porque si no hay una frustración constante, no es 1, 2, 3, 4, chavalo, salís. Agradecer a esto que el latino se sienta frustrado. Claro. Que no es un fracaso de la T, no tiene nada que ver con esto, sino son procesos discontinuos. Y que muchas veces llevan a grandes fracasos, pero de eso también es una zona de aprendizaje. Vamos construyendo el camino. Quiero decir algo, la palabra fracaso la Es usé. horrible, sí, ¿no? No, de pronto porque no lo combinás, pero no existen los fracasos, ¿no? Fracaso, dice una frase, dice, es aquello que nunca se intenta. Siempre hay logros, siempre hay logros. Puede haber retrocesos, puede haber dificultades, obstáculos, y bueno, el tema es el gran desafío, ¿qué hago yo con esos obstáculos? ¿Me siento y me pongo a llorar en ese obstáculo o veo cómo lo voy corriendo para continuar mi camino? Que es en este caso, en el de los consumos problemáticos, un camino de ripio en ascenso con un hermoso paisaje para arriba, pero que hay que ir construyéndolo. Por eso es, voy a dar un descendero, por acá no, voy buscando otro. Sostener el dispositivo en momentos de crisis y en este sentido, bueno, confianza, ¿no? Generar este lazo, sostener el dispositivo en momentos de crisis, mediación, contención, movilizar y ayudar a destrabar el trabajo terapéutico, condiciones alternativas para un lazo posible. Bueno, yo no sé si querés agregar algo, Ana. Yo diría algo que es muy amigable. Vamos a pasar a terapia. Pertenecemos a un equipo interdisciplinario. Nadia. No, que a veces, con lo último que decía Ana María, que a veces nosotros como AT nos sentimos frustrados porque no llegamos al objetivo que nos habíamos puesto, pero no necesariamente fuimos nosotros los que fallamos, sino que falló el dispositivo o quizás no estuvieron dadas las herramientas o la disposición para que esto suceda. Así que no se frustren. Porque no están solos. No están solos. Estamos en un equipo interdisciplinario y esto nos muestra. La importancia de la supervisión en esto, ¿no? Claro, pero esto nos muestra, si nosotros estamos unificados, si somos un equipo, todo es posible. Muchísimas gracias por su atención. Yo quisiera saber si hay una guía de recursos, porque yo trabajo con gente en situación de calle en consumo problemático y me pasa que estoy yendo a los hospitales o donde paran, a los cajeros, donde duermen, y les puedo ofrecer nada más que un viernes bañarse en una iglesia y comer en una iglesia, un ropero de una iglesia de los viernes, y los viernes grupo, y después quedan a la deriva. Y no tengo un dispositivo que les pueda ofrecer más que eso y no alcanza. Hay dispositivos, mira las redes. La red solidaria ayuda mucho en situación de calle. Lo digo porque, bueno, mi mamá biológica y mis hermanos pertenecen a la red solidaria y los ayuda, los sacaron de la calle y todos los días le dan comida, techo y todo lo que necesitan, recursos para que mis hermanitos vayan al colegio, con contención psicológica. Tendrías que googlear lo de la red solidaria. Ok. Y después de dispositivos nos vemos ahora cuando termina la charla y te digo qué lugares. Está Pueblo de la Paz, hay diferentes lugares en los hospitales, tiene que haber lugares de tratamiento en todos los hospitales. Vas a ver que vas a tener que generar este enlace como para que la persona que está en consumo problemático acceda y quiera acceder al tratamiento. Okay. Bueno, Definitivamente aceptan estar en la calle. bueno, muchísimas gracias por su atención. Agradecerles por habernos participado y bueno, también a ustedes por haber venido. Así que esperen un ratito que